¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se llevan a la tumba los grandes personajes de la historia? Detrás de los rostros conocidos que han moldeado nuestro mundo se ocultan historias sorprendentes, augurios misteriosos y muertes que son cualquier cosa menos ordinarias. Desde la obsesiva búsqueda de la inmortalidad hasta presagios ignorados que anunciaban destinos trágicos, la muerte de estas figuras no solo marcó el final de sus vidas, sino que a veces predijo el futuro. En este video exploro cómo la muerte tejía su telaraña en torno a figuras como Nikola Tesla, Mark Twain y muchos otros, revelando cómo sus finales no fueron solo el cierre de sus vidas, sino capítulos llenos de enigmas y enseñanzas. Te invito a que te sumerjas en misterios mortales, las historias ocultas detrás de grandes figuras donde el pasado habla y los secretos finalmente ven la luz. ¿Estás listo para desentrañar estos misterios? Quédate, acomódate y descubre lo que realmente sucedió en los momentos finales de estos icónicos personajes. Nikola Tesla y la muerte de una paloma. Nikola Tesla, el famoso inventor y físico, tenía una profunda conexión con una paloma blanca. Tesla afirmaba que la paloma era su compañera constante y que le proporcionaba inspiración. Según sus propias palabras, en el momento de la muerte de la paloma, Tesla experimentó una luz brillante, un evento que él interpretó como un signo profundo y que marcó profundamente el final de su capacidad para trabajar intensamente en sus invenciones. Mark Twain y el cometa Halley. Mark Twain, el renombrado escritor estadounidense, nació en 1835, el mismo año que el cometa Halley hizo su aparición. Twain predijo que moriría con el próximo retorno del cometa, diciendo: «Vine con el cometa Halley en 1835, es probable que me vaya con él». Sorprendentemente, murió el día después de que el cometa alcanzara su perigeo más cercano a la Tierra en 1910. Catalina la Grande y la profecía de su muerte. Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, fue advertida por una adivina que debía cuidarse de la ciudad de San Petersburgo durante el mes de noviembre. En 1796, aunque era consciente de la profecía, decidió quedarse en la ciudad ese mes. Catalina murió de un derrame cerebral en noviembre de ese mismo año. Edgar Allan Poe y la criptografía. Edgar Allan Poe, conocido por sus macabras obras literarias, tenía una fascinación por los códigos y la criptografía. Curiosamente, después de su misteriosa muerte, varios entusiastas de la criptografía han intentado descifrar si había mensajes ocultos en sus textos que pudieran explicar las circunstancias de su fallecimiento, aunque sin éxito concluyente. Ludwig van Beethoven y el trueno. Beethoven, el famoso compositor, murió durante una tormenta en 1827. Según los informes, en el momento exacto de su muerte, un fuerte trueno estalló, lo que algunos consideraron un apropiado adiós dramático para un hombre cuya música estaba llena de profundidad emocional y poder. Franz Joseph Haydn y su cráneo. El famoso compositor austríaco Franz Joseph Haydn murió en 1809, pero su cráneo fue robado por phrenologists, estudiosos del cráneo, poco después de su entierro. El cráneo no fue devuelto a su tumba hasta 1954, después de varias décadas de disputas y una serie de extraños eventos, incluyendo la sustitución temporal del cráneo en su ataúd con otro, mientras el original estaba en poder de otros. George Washington y la resurrección. George Washington tenía un miedo tan grande a ser enterrado vivo que en su testamento
especificó que su cuerpo no debía ser enterrado hasta después de 3 días de su muerte. Este temor no era infrecuente en su tiempo, dado el ocasional diagnóstico erróneo de las muertes. Antonio Vivaldi y su entierro no documentado. El famoso compositor barroco Antonio Vivaldi murió durante la noche en Viena en 1741. Su muerte ocurrió con tal pobreza y anonimato que no hay registros oficiales de su entierro. Vivaldi, que había sido un sacerdote y un compositor célebre en su vida, fue enterrado en un ataúd simple y en una tumba sin marcar, lo que contrasta enormemente con su estatura como uno de los grandes músicos de la historia. Julio César y el presagio del sacrificio. Antes de su asesinato, Julio César fue parte de un ritual de sacrificio durante el cual el animal sacrificado se encontró sin corazón. Los arúspices, sacerdotes adivinos, vieron esto como un mal presagio, indicando la falta de fuerza y vida, presagiando posiblemente su muerte inminente en el Senado romano. Benjamin Franklin y su epitafio precozmente escrito. A la edad de 22 años, Benjamin Franklin escribió su propio epitafio, que reflejaba su humor y su actitud hacia la muerte. En él se comparó a sí mismo con un libro usado, de los cuales uno como él estaría sujeto al desgaste y eventualmente necesitaría ser encuadernado de nuevo por el autor. Aunque este no fue el epitafio usado en su tumba, refleja su ingenio y su filosófica aceptación de la mortalidad. Su epitafio original dice algo así: el cuerpo de B. Franklin, impresor, como la cubierta de un libro viejo cuyo contenido ha sido arrancado y despojado de su rotulación y dorado, yace aquí alimento para gusanos. Pero la obra no se perderá del todo, pues reaparecerá, como él creía, en una nueva y más perfecta edición, corregida y enmendada por el autor. Isabel I y la predicción de su muerte. Isabel I de Inglaterra mostró una obsesión por la astrología y la adivinación. El astrólogo y consejero John Dee supuestamente predijo la fecha de su muerte, y cuando esa fecha se aproximó, la reina se negó a acostarse y permaneció en pie durante días, creyendo que podría evitar su destino. Finalmente, agotada, fue forzada a descansar y murió poco después, en 1603. Robert Johnson y el pacto fatal. El legendario músico de blues Robert Johnson, famoso por su extraordinaria habilidad con la guitarra, está rodeado de mitos, incluido uno que sugiere que vendió su alma al diablo a cambio de su talento musical. La muerte de Johnson a los 27 años en circunstancias misteriosas, se cree que fue envenenado, ha contribuido a la leyenda de su pacto, y su temprana muerte lo colocó como uno de los primeros miembros del infame Club de los 27, compuesto por músicos que murieron a esa edad. La profecía de Nostradamus sobre su propia muerte. Nostradamus, el famoso astrólogo y supuesto vidente, predijo correctamente el día de su muerte. La noche antes de su fallecimiento, supuestamente dijo a su secretario: «No me encontrarás vivo al amanecer». Murió durante la noche cumpliendo su propia profecía. El fin de Crisippus y la risa mortal. Crisippus, un filósofo griego y figura importante en la fundación del estoicismo, murió de una manera inusualmente humorística. Según los relatos, se rió hasta la muerte después de ver a un burro intentar comer higos en una viña. Supuestamente había bebido vino puro antes del incidente, lo que podría haber contribuido a su incontrolable risa y subsiguiente muerte. La obsesión fatal de Henry II de Francia con las profecías.
Henry II de Francia fue advertido por Nostradamus que debía evitar los torneos. Ignorando el consejo, Henry participó en un torneo de justas donde su lanza se rompió, enviando fragmentos a su casco y finalmente a su cráneo. Murió días después debido a las heridas, cumpliendo así la advertencia que había despreciado. Edvard Munch y la muerte como musa. Edvard Munch, el pintor noruego detrás de la icónica obra El Grito, estaba obsesionado con la muerte y la enfermedad desde joven, temas que permeaban su arte. Su madre y su hermana murieron cuando él era joven, y él mismo fue a menudo enfermizo. Munch creía que su angustia y sufrimiento alimentaban su trabajo, diciendo una vez: «La enfermedad, la locura y la muerte fueron los ángeles que rodearon mi cuna y han seguido conmigo a lo largo de mi vida». Estas historias nos recuerdan que la muerte, lejos de ser solo un final, es también un reflejo profundo de nuestras vidas, nuestras pasiones y nuestros miedos. Cada personaje que exploramos hoy transformó su encuentro con la muerte en parte de su legado, dejando huellas que perduran más allá del tiempo. Te invito a compartir en los comentarios cuál de estas anécdotas te ha impactado más, o si conoces otras figuras históricas y su singular danza con la muerte. No olvides suscribirte para más exploraciones curiosas y reveladoras. Hasta la próxima.